Muy buenos días. Nosotros los estudiantes del ESAC Guambía estamos visitando al Taita, a Álvaro Morales Tombé, en la vereda Peña del Corazón, zona Pueblito. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción al tema que vamos a tratar el día de hoy con el Taita Álvaro Morales. Es un mandatario o exmandatario de la comunidad que ha ejercido por varios periodos como gobernador, ¿no? No solo eso, sino que también ha sido, digamos, exalcalde del municipio de Silvia, que también, digamos, ha traído una trayectoria política a mucho tiempo. De acuerdo a eso, pues hemos previsto no tratar 3 puntos, lo que es, digamos, el Frente Nacional, el surgimiento de las guerrillas, entre otro en particular. Cómo se vio involucrado dentro de las comunidades o territorios indígenas. Pues como bien sabemos, la violencia ha venido surgiendo desde los 60 atrás, ¿no? De épocas atrás hasta la actualidad. Una violencia que pues se evidenció, digamos, por las desigualdades sociales que hoy se está viendo dentro de la población colombiana, ya sea digamos, grupos armados ilegales o inclusive el mismo Estado pues busca, digamos, callar a la población, ¿no? Debido a eso se ha visto esa violencia y aún sigue la violencia. Entonces, como es una pequeña introducción que se puede hacer al tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a tocar tres temas importantes en la historia de Colombia, que a la comunidad Misak le ha quedado algunos, por decirlo, algunas historias, algunas cicatrices marcadas. Entonces, hoy nos va a acompañar Taita Álvaro y nos va a hacer la explicación de todos como los actores, la historia que él tiene de su conocimiento y vida pública que ha llevado hasta ahorita dentro de la comunidad de Misak. Entonces, Taita Álvaro, de pronto si usted nos comienza diciendo cómo ha sido su vida pública dentro del resguardo de Guambía, no solo aquí, sino en el municipio y también lo que ha vivido fuera de aquí. A ver, pues en primer lugar, bienvenidos aquí a la vereda antes Alto de los Barriales. Hoy ha habido unos cambios de nombre y que hayan tenido en cuenta mi humilde persona, por decirlo así, pues que yo me considero una persona normal, igual a todos, el guambiano más humilde que haya, porque así ha sido. Y pues para comenzar, decirle que yo soy nacido el 2 de mayo de 1952. Cuando comencé 18 años exactos, me casé con mi esposa María Antonia Camayo Tronchos. Yo cumplí todos los protocolos ancestrales en mi matrimonio. Y me casé en el 70. En el 74 fui alguacil ya. Fui alguacil, elegido. Era otra forma de elección antes, no era como ahora. Antes había que primero el alcalde llevar sus 2-3 botellas de aguardiente para ir convenciendo todos los alguaciles, convenciendo. Esas horas eran diferentes. Y en el 80 fui elegido presidente de la Junta Comunal, de 6 veredas en ese entonces. En el 85 pues fui secretario general, con Taita Lorenzo Muelas, gobernador. En el 89 ya propiamente fui elegido primera vez gobernador. En el 94 me candidatizaron para la alcaldía de Silvia. Yo estaba bien nervioso, entre mí pensaba ojalá no gane. Porque oía hablar mucho, profesionales terminaban en la cárcel los alcaldes. Y yo decía, yo acá en mi idioma pues soy como muy capaz para hablar, para pensar y hablar y hacer. Pero ya pues el municipio de Silvia se compone de 4 culturas: el Misak, el Machí, el Pulí Yastau y el Pulí campesino. Así. Y bueno, no se llegó. En el 95 me volvieron a elegir gobernador ya por segunda vez. En el 96-97 fui elegido coordinador del plan de vida.
Y en el 97 otra vez comenzaron la gente, yo no sé por qué, no entiendo yo mismo por qué, sin estar yo en las asambleas, me elegían. No era como ahora, que ahora a veces en algunos de esos cargos todo el mundo quiere y hasta se pelean y causan divisiones a la comunidad. Pues a mí no, yo nunca había estado en las reuniones cuando me elegían. Y en ese entonces me habían candidatizado, y cuando dice que en la asamblea mi nombre ganó para candidato nomás en la comunidad. Bueno, y llegó las elecciones para la alcaldía, ya llegamos a la alcaldía también. Y terminando los 3 años, en ese entonces era 3 nomás, 98 al 2000, de la Contraloría General de la República, me seleccionaron y notificaron como el tercer mejor alcalde de Colombia. Bueno, yo mismo estaba sorprendido que ese nomás será que hice. Pero eso en las alcaldías hay mucho, como te dijera, mucho infiltrado del gobierno que lo vigilan mucho a uno. Vienen a hacerle propuestas, que deme este contrato y yo le pago tanto por el contrato. Yo, como era una persona humilde y sencilla, y mi honestidad, a todo el mundo le decía que no. Yo por aparte no, para eso me pagan, yo no voy a estar recibiendo aparte de comisiones. Bueno, terminando la alcaldía en el 2000, del 2001 al 2003, fui elegido en una asamblea grande, Pasta Saldana, fui elegido coordinador nacional de AICO Social. Y terminando ya los 3 años en el 2003, en el 2004 me volvieron a elegir en el plan de vida y renuncié, faltando 2 meses, renuncié por algunos motivos. 2004. En el 2005, pues yo con el cabildo, el gobernador era mi compadre Taita Misael Velasco, ayudé mucho a los acuerdos con Pitayó. En los acuerdos con Pitayó, yo estuve allí mucho, lideré bastante y nos fue bien, comprometieron ya para siempre a respetar el título 1149 del 66. Bueno, ya terminando el año 2006, antes de terminar el año 2006, soy arte y parte de todo el proceso de tierras de Guarangal, Puerta de Hierro y El Tejar. He estado muy permanente allí, y cuando fui gobernador, pues también soy el responsable de haber recuperado con todo el cabildo y la comunidad todo lo que es una tregua. Y ya en el 2008, el Taita Lorenzo Muelas me llamó a coordinar la ampliación de cobertura. Hasta el 2013 que llegó Mamá Ascensión, que llegó Taita Floro y dijo ya no más. Me cambió. Bueno, buenísimo. Yo salí, me dediqué a lo mío, y la comunidad se dividió mucho. Se iba dividiendo mucho ya. Ya se fue muy dividida la comunidad. Y resulta que me comenzaron a molestar en el 2008. En el 2018, que dizque los mayores, los viejos eran los que podían, no sé, que había mucho problema político y de tierras, y hasta que lograron en el 2018, en noviembre, me eligieron. Ya comencé a ser gobernador otra vez en el 2019, ya eran 3 veces. Me reeligieron en el 2020 para completar 4, y me volvieron a reelegir en el 2020 para el 2021, completé 5 años. Esa ha sido mi vida política y pública. Pues académicamente tengo primero de primaria del año 61. No tengo más estudio, por obvias razones de economía. Pues yo me crié más en el norte. Pues el norte me convertí por Pilas, Coivío y así. De modo que ahora estoy con un pequeño accidente, pero ya me estoy recuperando. Estoy buscando trabajo. Vemos que la historia es buena, es amplia, es grande. Sí, nosotros si yo le quisiera hablar, ¿qué nomás fueron quedando? Ahí está escrito, ¿qué nomás se hizo? Está escrito, pero allí faltan proyectos importantísimos como el de la ganadería, porque fue en la administración nuestra que se crió el proyecto de ganadero, que hoy existe, pues.
y también de la tumbada de la casa de los españoles en Santiago. A mí fue que me tocó tumbar esa casa con apoyo de Plante, Laura Simón y María Cecilia López. Así, hay muchas cosas que allí no están. Y esa es mi vida pública y política aquí y de casado también. Ya comencé, de edad comencé 70 años. Mi cumpleaños siempre eran los 2 de mayo. Y mi esposa siempre los 5 de mayo. Lo celebramos nosotros nomás aquí. Y en el matrimonio también he comenzado para los 52 años. Y así. Mi lucha siempre ha sido la honestidad, la honradez, la dedicación. Siempre buscando la unidad. Y en esa estoy. Y espero terminar así, con esa vocación. Qué buena historia. Como que queremos entrar en un tema específico y es en toda la historia que usted conoce, que ha vivido. ¿Qué tanto conoce usted? ¿Cómo vio el tema del Frente Nacional? ¿Cómo nos tocó a la comunidad Misak? ¿Qué nos dejó? ¿Si nos dejó algo bueno, algo malo? Que usted conozca de este proceso del Frente Nacional. Pues a ver, alguna cosita de lo poquito que yo pueda tener en cuenta es que la lucha del pueblo colombiano y entre ellos los indígenas y nosotros los Misak, pues somos ancestrales, hemos sido de aquí, igual que cualquier planta que puede haber de aquí, propia, natural. Por millones de años hemos sido de aquí. Y pues medio estoy enterado que en 1810 comenzó esa guerra dura de sacar a los españoles de... la guerra ya estaba dura de sacar a los españoles de Colombia. Y entre ellos, en 1808, fue que comenzaron a elegir alcalde en Silvia. El primer alcalde, Lino Hurtado, elegido por el gobernador del Cauca en ese entonces. Y en 1820, ya el primer presidente de Colombia fue Simón Bolívar, como buen liberal, que comenzó ideas liberales. Y Santander, como era como que conservaba mucha prevención, y por eso le llamaron, se denominaron conservador. Comenzaron liberales y conservadores ya por el poder, pero la mayor parte de poder lo han tenido los liberales. Y cuando los liberales querían ellos solo mandar, pues siempre habían golpes militares. Han habido muchos, yo estaba haciendo la cuenta, como 17 golpes militares han habido en Colombia. Y el último golpe fue la junta militar que derrocó a Rojas Pinilla en el 55. Y también pues las políticas que trabajaban Tomás Cipriano de Mosquera, se agarró a pelear con la iglesia también y excomulgó a los obispos, a todo el mundo lo excomulgó y por eso se fueron organizando, los liberales fueron organizándose en guerrilla para combatir a los gobiernos conservadores porque eran muy dictadores. Ellos comenzaban a fusilar a los que eran liberales, a los dirigentes, especialmente hasta los años 45 y 49, por ejemplo, el finado Antonio Valencia y José Antonio Cleto, que también de Piendamójiba, pues fueron víctimas de esas atrocidades del Partido Conservador, que bajaron a Antonio Valencia al parque y le dijeron que tenía que gritarle a toda la gente, porque habían mandado a citar toda la comunidad primero, a citar a toda la comunidad en el parque. Y cuando estaba toda la gente ya reunida, le mandaron a gritar que gritara que viviera el Partido Conservador, que él se volvió conservador, que dijera así:
para que todos los guambianos se volvieran conservadores, porque la mayoría de guambianos eran liberales. Y así, él gritó, dice, allí me contó, fue la mamá de Hernando Mota, que ella tenía 9 años, y ella vio cómo fusilaron a Antonio Valencia. Ella vio, ella iban para la escuela cuando vieron toda gente en el parque, y así, que Antonio Valencia gritó, pero no gritó al Partido Conservador, sino que primero es que dijo que los liberales tenían que ser firmes, especialmente el guambiano. Es que decía que no tenían sí que ser como una arepa, que se tostaba por un lado y voltear por el otro, y después se quemaban ambas caras, así es que sabía decir. Y que por eso tenían que ser firmes los guambianos, y que vive el Partido Liberal, y se corrió con la convicción de que se iba a escapar. Mentira, estaba preparado todo. Lo fusilaron. Hemos sido víctimas. Y cuentan acá que en esos tiempos, Puchica dice que venían soldados, al que dijera que era liberal, lo venían a fusilar. Y así es que así se volvió Colombia. Colombia así se volvió. Por eso es que se organizaron las guerrillas liberales. Y fue Rojas Pinilla, que en el gobierno de él logró hacer una paz en los años 54 al 58. Logró la paz con las guerrillas liberales. Y de allí pues a Rojas Pinilla lo tumbó una junta militar, y en el 60 al 61 volvió a ser candidato, ya no como militar, ni como liberal, ni conservador, sino que ANAPO. Le decían el partido ANAPO. Algo querría decir. Y fue candidato él. Y resulta que se unieron los liberales y los conservadores, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana, y organizaron el Frente Nacional. Y así, y organizado, pues a nivel nacional ha de ser bastante organizados los liberales y conservadores en el Frente Nacional. No pudieron. Les robaron las elecciones a Rojas Pinilla. Les robaron las elecciones, y en los años 60, 61, cuando le robaron las elecciones a Rojas Pinilla, nació el M-19. Nació el M-19, no una guerrilla pues con ideas totalmente de izquierda, sino que con unas ideas un poco como alternativas a la democracia colombiana, pero de todas maneras era guerrilla, pues, de tal manera que se tomaron el Palacio de Justicia. Ustedes tal vez eso lo han de saber alguna cosa, pase sea por noticias. Y nació el M-19, inmediatamente. Las FARC también nacieron en esos mismos años, nació las FARC, y más despuesito, ya como en los años casi de recuperación que hemos tenido, el Quintín Lame fue después del 80, fue que nació el Quintín Lame, con el proceso de recuperaciones, que con la idea de favorecer a los indígenas, que nació el Quintín Lame. Y a él lo crearon, fueron 3 dirigentes, 3 nomás se reunieron y comenzaron a la idea de, entre esos 3 había un guambiano, que se reunieron, y ya después se volvieron como 5 y crearon el Quintín Lame, que para pelear o para luchar contra los terratenientes. Y mentiras, lo que comenzaron fue a matar a los que no estaban de acuerdo con el CRIG, a los que no estaban de acuerdo con las ideas que ellos daban, pues más vale fueron matando, asesinando a los mismos dirigentes indígenas, de tal manera que en el 86, el 14 de mayo del 86, secuestraron, asesinaron, torturaron a Taita Juan Tunubala, pues. De modo que eso es una parte de las guerrillas liberales, M-19, las FARC, Quintín Lame, PRT también, Partido Revolucionario de los Trabajadores, también era un grupo. Y ellos, en el gobierno de Belisario Betancur, pues de los 80 para acá, pues hicieron las paces, el MRP o T, el Quintín Lame, el M-19,
un poco de grupos hicieron las paces con Belisario Betancur y se conformaron en un partido político que se denominó la Unión Patriótica. Desafortunadamente, los mismos izquierdosos se confían mucho. Lo único que se puede confiar es en Dios, y se confía mucho en el Estado. Y mataron más de 3.800 dirigentes a nivel nacional. Asesinaron. El gobierno como Estado los mató, organizando el mismo ejército, organizando los paramilitares. Y la paz que hizo Santos, por ejemplo. ¿Cuántos guerrilleros se están matando ahora? Todos los días uno escucha que a un desmovilizado, que a un desmovilizado, que a un desmovilizado. No, eso sí, pero de que la izquierda colombiana, con los movimientos sociales, llámese sindicatos, llámense trabajadores, llámense cualquier clase de movimiento social que haya, inclusive también el de nosotros los indígenas, pues de pronto coincide, pero no hay nada de relación directa que haga con los movimientos izquierdosos, con los movimientos indígenas. Por ejemplo, el movimiento guambiano, Autoridades Indígenas del Suroccidente, AISO, que comenzó en el 80, o desde el 74, y en el 80 ya se protocolizó, se institucionalizó, pues en ningún momento hablaban de armas, de lucha, del pensamiento propio, de fortalecer la autoridad, el cabildo, en eso, y con eso. Pero han coincidido pues las luchas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues es que este país, hasta ahorita que ustedes, las nuevas generaciones, que ustedes se están enterando, al pobre indígena o campesino, o ciudadano o citadino, para prestarle 1 millón, si no hay fiador no le prestan. Si no acredita como fianza escrituras, casas, lo que tenga, no le prestan para 1 millón. Mientras que entre ellos, los dirigentes nacionales, los políticos o politiqueros, ellos sí se prestan, ¿no ven el gobierno de Uribe con Andrés Felipe Arias? Se prestan ya 10.000, ya 15.000, ya 20.000 millones. Y a un pobre campesino que sufre las heladas, que sufre las granizadas, que sufre los grandes veranos, que sufre las alzas de los fungicidas, insecticidas, fertilizantes, la depreciación de herramientas, cuando le toca al campesino o indígena para producir alguna cosa, y eso, ¿dónde lo van a tener en cuenta los políticos o los politiqueros? Nunca. Por eso, cuando no hay alternativa, por una desigualdad social y económica, pues se organizan los grupos, se organizan en grandes grupos y se organizan guerrilla y también buscan financiamiento. Ahora, los cabildos, como nosotros los Misag y otros pueblos indígenas en Colombia, la lucha es con el pensamiento propio, por esa desigualdad mismo, por ese desconocimiento. No ve las historias de nosotros los guamianos, cuántos miles éramos cuando no se llamaba ni Cauca, ni se llamaba Colombia, cuántos miles de millones de personas, de habitantes y de hectáreas de tierra teníamos, y teníamos propio territorio, propia autoridad, propias creencias, propia espiritualidad. Y con las invasiones, con la mal llamada libertad, la nueva república, la colonización, cuán desiguales estamos ahora. Por ejemplo, para comprar un bulto de abón ahorita 240.000 pesos, y para producir si es arrendado, la depreciación de herramientas, el arrendamiento si no hay tierra. No, es que esa desigualdad es que nos hace luchar, nos hace unir, de modo que el mismo sistema es el causante del nacimiento de grupos de guerrilla, porque hay mucha corrupción en los que manejan el país. Y se ve, si la guerrilla no lucha, pues tampoco le dan, no le ponen la atención. Ven, allá se mataron así nomás y no le dan importancia. Pero si luchan y se hacen ver, ahí le ponen atención los estados. Hasta hay tanta desigualdad en el mundo, en el país,
cómo está el mundo asiático, los rusos y los ucranianos, y cómo está Colombia en los más de 200 años de vida que ha habido de corrupción, digámoslo así. Por fin parece que llega un presidente de ideas un poco izquierdosas, y lo malo, lo grave, es como dicen el dicho, no va a ser que lleguen con bombos y platillos y llegue a salir lo mismo. Entonces sí, esto se jode más el país, el mundo se jode más. Que demuestre la honestidad, y que demuestre mirando a los más pobres. En cuanto si ayuda a los más pobres, si ayuda, los más ricos se van a ir organizando a ver cómo acabar ese presidente, cómo acabar ese gobierno. Entonces la lucha sí seguirá también. Seguirá. Toda la razón. Desde inicios, pues desde que se inició la República de Colombia, la lucha siempre ha estado ahí, la lucha armada, siempre ha habido la división, ¿no? ¿Cómo lo ve usted si de pronto ningún movimiento guerrillero hubiera surgido desde el inicio hasta ahora? ¿Qué hubiera pasado con Colombia? ¿Cómo hubiera sido su desarrollo económico o tal vez social? ¿Cómo nos hubiéramos visto? ¿O cómo hubiera sido el Estado con nosotros, los indígenas, los campesinos, con la sociedad, si no hubiera alguien que se le parara así como un movimiento guerrillero y que hiciera como la revolución, diciéndolo de alguna forma, como la oposición a las ideas que usted dice, a las ideas, bueno, que si de pronto no una idea, una propuesta no cobija a todos, si eso no hubiera sido así, pues si un movimiento guerrillero no hubiera puesto ese, como decirlo, ese punto, que de pronto eso no le cuadra a todos. No, pues, es decir, solo en pensamiento uno piensa, si esto lo hicieran con honradez, lo hicieran, administraran de verdad con honradez, pues no creo que hubieran movimientos guerrilleros. Si a nosotros, por ejemplo, los bolivianos, si existe la ley, hasta ahorita, siendo que existe la ley, si no hubiéramos luchado desde antes del 80, antes y después, hasta 1980, teníamos 16.056 hectáreas de tierra. De páramos eran más de 13.000. Y en estos casi 40 años, 42 años de lucha, pues hemos alcanzado a recuperar algo así como 5.000 hectáreas. De tal manera que 16.000 a hoy tenemos 19.157 hectáreas. Y para legalizar tenemos como 1.000. Y para la tercera ampliación. Si no hubiéramos luchado, ¿qué gobierno nos iba a dar si estos políticos para presidente o para cualquier cargo venían a mentir, a ofrecer y a tratar de dividir, por ejemplo, que asuntos indígenas y los políticos de turno, es que ofreciendo máquinas para hacer chambas los páramos, que tierra hay de sobra, que hay que secar las tierras. Imagínense si nosotros, nuestros mayores, nuestros ancestros, nuestros taitas, nuestros señores no supieran pensar en todos, seguro habíamos podido permitir. Pero nuestros señores, como pensaban en el oxígeno para todos, en el agua para todos, en ningún momento estaban de acuerdo en hacer chambas a los páramos, que le llaman drenamiento. Ellos decían que no, si tierra tenemos para recuperar, mejor en vez de quitarle la vida al resto de la sociedad, tanto del municipio, del departamento y del país, pues más vale que haya agua para todos, que haya aire para todos, que haya de todo, que haya para todos. Más vale, saquemos un manifiesto que diga, esto es de nosotros y es de ustedes, el manifiesto boliviano. Y se comenzó el proceso de recuperación. Hoy en día, de las 5.000 hectáreas que debemos recuperar, no hay una hectárea que el gobierno haya dicho al cabildo, bueno, señor gobernador, le compramos esta finca, estas hectáreas para que ustedes se repartan, que hayan hecho un estudio socioeconómico de cuánta tierra y cuánta población tenemos y que por eso les hace falta.
Lo que sí el gobierno hizo el estudio socioeconómico en el 80-83, que dice que somos como 1.800 familias, que somos 7.222 habitantes, y que tierra, pues teníamos derecho a 13 hectáreas por familia, y que apenas habían 7.000 hectáreas, que nos tocaba solamente más de 1 hectárea nomás de tierra, y que nos hacen falta para esas familias, de acuerdo a la ley, 3 hectáreas por familia, nos hacían falta 12.586 hectáreas, y que 6.000 había posibilidad en el municipio de Silve, colindando hasta Totoró, hasta Usenda, todo eso comprándolo para Guambía. Así desde los estudios. Pero ¿dónde compró el gobierno así sin luchar, sin necesidad de nosotros luchar, que hayan comprado una tierra para Guambía? O a otras comunidades, quién sabe. Por eso, si no luchamos, si los que están inconformes también no se hubieran organizado, no estoy diciendo que hay necesidad de organizar en la lucha, hay necesidad de nosotros organizarnos, sí, por la vía de hecho, sí, pero con el pensamiento propio, no con armas, no matando a nadie. Hasta ahora el guambiano hemos demostrado, a nosotros, en la guerra de los 1000 días, de los años 1900, en la Primera Guerra Mundial de los años 1915, en la Segunda de 1945, ¿cuántos guambianos nos han matado, nos han asesinado, nos han robado, nos han violado? ¿Cuántos? Y hasta ahora nosotros, de que yo recuerde hasta ahora, por ejemplo, por historia, y en lo que hemos vivido de los años 60 para acá, no hay un muerto de manos de los guambianos. Nosotros la lucha es muy sana, con el pensamiento propio, de respetar y de respetar. Así el gobierno no nos escuche, lo que hemos hecho es respetar. Hacer taponamiento de carretera, pues sí nos duele que se perjudiquen otros sectores, otros grupos, otras comunidades, nos duele. Pero, pues si no luchamos, ¿quién nos va a dar? Toca que este país es así. Eso, por ejemplo, que haya un cambio de lucha entre todos para todos. Ojalá sea así. De luchar entre todos desde los gobernantes. Que no luchen los senadores, los de la Cámara, los asambleístas o concejales. Que no luchen por subirle el sueldo entre ellos primero, después al presidente, después a los ministros y a los pobres. Ni créditos, ni escuchan. Los documentos, los proyectos es a la candela, archivarlos. Que luchen entre todos, estos senadores, estos de la Cámara, estos gobiernos, que ojalá luchen por bajar el sueldo y ayudarle a los pobres en el pueblo colombiano. Y ojalá acabar lo que llaman el gamín, ojalá que no haya gamines en las ciudades. Que lucharan por eso los gobernantes, entre todos, todo el mundo los va apoyando. Pero uno oye, no, que las últimas sesiones que le van a subir el sueldo al presidente, a los senadores, claro, este país así, y los otros muriendo de hambre, los otros ni para el pasaje tienen, los otros ni para los cólicos, ni para curarse, no hay plata, y ellos suba y sube el sueldo. No, este país está muy desigual. Ese cambio es que hay que luchar entre todos. El taita Álvaro Morales pues ha sido muy claro, ¿no? De que si no hubiera un frente, si no hubiera una izquierda, pues había una desigualdad o había vulneración de, digamos, de los diferentes derechos que hasta hoy se ve evidenciar, ¿no? Por parte del Estado. La oposición fue de acuerdo a esa desigualdad que se ha presentado hasta el día de hoy, con el tema a lo cual llegamos a concluir. Por último, de parte de los estudiantes de la CETAP Guambía del cuarto semestre, a nombre de los estudiantes Giovanni Albeiro Yalanda, James Edward Tunualá y mi nombre María Inés Tombe, le agradecemos a taita Álvaro Morales Tombe por el proceso de lucha que tuvo aquí dentro del territorio guambiano y a nivel municipal, todos los procesos pues que ahorita nos está contando. Nosotros de parte de los estudiantes